Hola chiquillos del Terra de Bimbi de tercero básico, les mando un cariñoso saludo. Espero que les haya gustado el video anterior y espero que les guste este. Quería partir saludando especialmente a los estudiantes que han recibido respuesta a través del correo, que son Joaquín Amador, Antonella Pérez, Florencia Marambio, Matías Contreras, que también me escribió en YouTube, que le había gustado la clase por YouTube, que había sido entretenida, se lo agradezco. Sofía García, Lucas Iglesias y Antonia Lagos. ¿Ya? Y a los demás los quiero invitar a que participen, chiquillos, que realicen su actividad en sus casas para que no quedemos tan atrasados en este año. Eh, la clase de hoy día se llama La educación y la vida cotidiana para los griegos y romanos. ¿Ya? Vamos a ver tanto la educación como la vida cotidiana de griegos y romanos, qué hacían en su diario vivir y cómo se educaban, quién iban al colegio, etc. Y el objetivo de la clase va a ser establecer similitudes y diferencias de las sociedades griegas y romanas, o sea, en qué se parecían y en qué eran diferentes, y con respecto también a las sociedades presentes. ¿Ya? Vamos a ver si logramos el objetivo en esta clase. Para esto necesito primero que abran su libro en la página 128. ¿Ya? ¿Lo tienen? Listo, empezamos. Partimos del concepto de educación. El concepto de educación viene de la pedagogía, ¿cierto? Y este concepto muy antiguo nace con los griegos, que se le llamaba la paideia. De ahí viene el concepto de pedagogía, de paidos, y paidos significa niños, ¿ya? En la paideia se le solía enseñar a los griegos la Ilíada, por ejemplo, y la Odisea, que son los dos grandes textos que fomentaban la educación de los griegos. ¿Ya? Pero vamos a ver en la página 128 que tenemos dos fuentes que no todos participaban en la escuela y además tenía una función específica. Por ejemplo, partimos leyendo la primera fuente que dice la educación en la antigua Atenas. En la antigua Atenas solo los niños podían ir a la escuela. Y ahí tenemos ya algo. Solo los niños van a la escuela, no las niñas. ¿Ya? Pues las niñas se dedicaban a aprender tareas del hogar, o sea, a coser, a tejer, a hacer labores domésticas, no iban a la escuela, ¿ya? Los padres que podían pagar, porque recordemos que los griegos también habían diferencias sociales, enviaban a sus hijos a la escuela. Cuando cumplían allí 7 años, cuando cumplían 7 años se les enviaba a la escuela. Allí los niños aprendían a leer y a escribir. Solo usaban letras mayúsculas. O sea, no tenían esa diferencia de ocupar mayúsculas y minúsculas como nosotros lo hacemos. Y trazaban las letras en arena, porque no tenían, no era de difícil acceso el papel, o las tallaban en tablillas de cera. ¿Ya? Ahí escribían ellos. Continuamos. Los niños dejaban de ir a la escuela cuando cumplían 14 años. A partir de entonces se dedicaban a los deportes y a fortalecer el cuerpo. Luego entraban al ejército. Nosotros vemos que ahí en la educación griega se le enseñaba, bueno, a leer y a escribir, porque también era importante la inteligencia, porque todos, recordemos que los griegos tenían una democracia directa en la que todos participaban, entonces tenían que manejar cosas. Pero el rol fundamental de la educación en los antiguos griegos era prepararse para el ejército y fortalecer el cuerpo. ¿Ya? También el intelecto, pero mayormente el cuerpo, para que pudieran defender a las polis. ¿Se acuerdan de las polis? Que eran las ciudades donde vivían los griegos. Y vamos a ver ahora la educación en la antigua Roma. La mayoría de los varones se adiestraban para ser soldados, también, otra vez tenemos. Del ejército de Roma. La mayoría de las niñas se preparaban para ser esposas, madres. Los hijos y las hijas de las familias ricas iban a la escuela cuando tenían 6 años. Aquí ya empieza a cambiar. Aquí las mujeres sí van a la escuela.
¿ya? En Roma. Las niñas dejaban de asistir, sí, a la escuela cuando cumplían apenas 11 años. Muy chiquititas, imagínense. Los varones continuaban su aprendizaje de literatura griega y romana, matemáticas, historia, geografía y música. ¿Ya? Entonces aquí les voy a pedir que realicen la actividad que aparece a continuación, que es, identifica cuáles son las sociedades que deben comparar. ¿Cuáles son las sociedades que debemos comparar en esta actividad? ¿Serán aztecas y mayas? ¿Incas y mapuches? ¿O griegos y romanos? ¿Ya? ¿Ya tienen la respuesta? Listo. Seguimos. Establece el o los criterios de comparación. ¿Qué criterios vamos a ocupar? La educación, ¿cómo era la educación? Los roles o los oficios. Los roles y oficios son las cosas que se dedican, hombres y mujeres, y a qué se dedicaban, ¿ya? Niños y niñas, o organización política. Ahí ustedes tienen que establecer cuáles son los temas que vamos a comparar, según las fuentes que tenemos. ¿Cómo vamos a comparar organización política si las fuentes no me están hablando de ello? Entonces tiene que ser las demás, ¿ya? Y le estoy ayudando, una pista. Entonces, arriba, en la página 129, dice, reconoce las características de las sociedades según los criterios que ustedes ya eligieron. Tienen que elegir dos criterios de los que ahí aparecen, según los documentos, ¿ya? Y al lado tienen que poner sociedad 1, que ¿cuál era? Los griegos, y la sociedad 2, ya saben, los romanos. Establece los criterios y ponen las diferencias. O sea, como si elegimos, por ejemplo, la educación en el criterio 1 que van los griegos, yo pongo cómo era la educación para los griegos. Y en el criterio 2 pongo cómo era la educación para los romanos. Si después yo elijo niños y niñas, también voy a poner en romanos, en griegos, por ejemplo, que solo los niños iban a la escuela y se dedicaban a fortalecer el cuerpo. Y en el criterio 2, que niños y niñas iban a la escuela. ¿Ya? ¿Se entiende la actividad? Espero. Posterior a esto, dice, establece semejanzas y diferencias entre las sociedades. ¿En qué se parecen? Y aparece una pregunta. ¿En qué se parecen las sociedades comparadas? ¿En qué se parecen? Ustedes tienen que completar ahí, según lo que ustedes leen en la fuente y lo que yo les estoy explicando, en qué se parecen las sociedades griegas y romanas, que son las dos que estamos comparando. Posteriormente, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿en qué se distinguen la una de la otra? ¿En qué se distingue la sociedad griega y romana según los textos que estamos viendo? Y lo anotan ahí. Y pasamos a ver el segundo ítem de nuestra clase, que es la vida cotidiana de los griegos. Y si ustedes ven la página 130, veremos que hay una serie de actividades que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, ¿cierto? Y ahí nos dice, parte importante de la vida de los griegos transcurría al aire libre en la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, en el ágora o plaza central, donde se practicaba el comercio y se discutían temas públicos, porque todos los griegos participaban en política. Esa era la forma de democracia directa que ellos tenían, que todos tenían que participar en la política. Y la mayoría en algún momento cumplía algún cargo en la política. ¿Ya? Entonces nosotros ahí vemos, si ustedes se fijan en la imagen, que se llevan a cabo diferentes actividades, que hay monumentos, que hay comercio, que hay discusión, etcétera, que van a comprar, ¿ya? Y bajamos a la página 131. Y hasta aquí llegamos con la clase de hoy haciendo esta actividad.
Sí, la vida de los romanos, hablamos de los griegos, que transcurría al aire libre, donde se hablaba de política y se hacía comercio, en el ágora. El ágora era el centro para los griegos, donde se discutía la política y se realizaban transacciones comerciales también, ¿ya? Y así como era el ágora para los griegos, estaba el, ¿cómo se llamaba este? El foro para los romanos, ¿ya? Y ahí mismo nos dice, la vida de los romanos giraba en torno a los espacios públicos. Recordemos que los romanos tenían la forma de organización política que se llama república. Y república, que es res pública, significa la cosa pública, donde también tenemos que participar. Y se le daba gran importancia a los romanos los espacios públicos, ¿ya? De ellos el foro era el más importante, como era el ágora para los griegos. En él había mercados, magníficos templos para los dioses, edificios destinados al gobierno y la administración, y también monumentos, como nosotros podemos ver en la imagen. ¿Cierto? Que es parecido. Y van a hacer esta actividad también que aparece acá abajo. Hagan un listado de las actividades en que identifiquen elementos comunes entre ambos espacios. O sea, comparen las imágenes y vean en qué se parecen estos dos espacios que aparecen en el libro. Comenten también cuáles de esas actividades se realizan en el presente, porque la vida fuera de la pandemia también nosotros la llevamos a cabo en lugares públicos, salimos a las plazas, vamos al centro a comprar, ¿cierto? Es similar. Entonces, quiero que me comenten cuáles de esas actividades se realizan en el presente y dónde se llevan a cabo en el presente de las actividades que estamos describiendo de griegos y romanos. Escojan el ágora o el foro romano, dibújenlo en una cartulina y encierren aquellas actividades que se realizan en el presente, como por ejemplo el comercio. En otra cartulina describan cómo era en el pasado y cómo son actualmente esas actividades. Guarden ese material para la presentación del proyecto del curso. Tienen que guardar el material y me mandan fotos al correo historia.terradibimbi@gmail.com. Ya, chiquillos, y hasta aquí la clase de hoy. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Era establecer similitudes y diferencias de las sociedades griegas y romanas. Yo creo que establecimos varias similitudes y diferencias. Y también las comparamos con respecto al presente en esta última parte. Vemos que, por ejemplo, la educación también se mantiene el día de hoy y en los espacios públicos también se discuten temas políticos y donde la gente se expresa, va a salir a protestar también, ¿cierto? Y también se comercia. Eso con la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Saludos, chiquillos, y sigan viendo los videos, que a partir de ahora lo vamos a empezar a hacer así. ¿Ya? Un abrazo. Adiós.